Durante miles de años, la humanidad se curó con plantas. No había laboratorios, no había patentes, no había nombres químicos imposibles de pronunciar. Había observación, experiencia, transmisión oral y una relación directa entre el cuerpo humano y la naturaleza. Muchas de esas plantas funcionaban tan bien que hoy resultarían incómodas, porque cuando algo funciona sin intermediarios, sin suscripciones y sin dependencia, suele volverse peligroso para los sistemas que viven del control. Y por eso, a lo largo de la historia, algunas plantas no solo fueron olvidadas, fueron perseguidas, prohibidas, ridiculizadas o deliberadamente mal explicadas. Este video no es una invitación a la automedicación, es una invitación al conocimiento, porque el verdadero peligro no está en la planta, sino en la ignorancia. Y a lo largo de esta hora, vamos a recorrer plantas que fueron censuradas, restringidas o satanizadas, no por ser inútiles, sino por ser demasiado poderosas cuando se usan con respeto. Quédate, porque muchas de las plantas que verás aquí siguen creciendo en jardines, montes y caminos, mientras casi nadie sabe realmente lo que hacen en el cuerpo humano. Comenzamos con una planta que fue temida durante siglos por una razón muy concreta: la artemisa, utilizada en culturas antiguas para la digestión, el hígado y los ciclos femeninos. El problema no fue su efectividad, sino su potencia. En dosis correctas, la artemisa estimula la bilis, mejora la digestión de grasas y apoya procesos de desintoxicación hepática. En dosis incorrectas, puede ser demasiado intensa. Y ahí empezó la narrativa del miedo. En lugar de enseñar a usarla, se decidió advertir contra ella. La artemisa no fue prohibida por ser inútil, sino por no ser dócil. Y ese patrón se va a repetir muchas veces en este video. La siguiente planta fue directamente atacada por razones religiosas y políticas: el beleño. En textos antiguos se utilizaba en cantidades mínimas como analgésico y sedante. Era una planta de respeto absoluto. El problema comenzó cuando su uso ritual se mezcló con superstición. En lugar de regular su uso, se demonizó por completo. El beleño pasó de ser una planta medicinal extrema a convertirse en sinónimo de brujería. Y cuando una planta se asocia al miedo, deja de estudiarse con seriedad. El resultado fue el mismo de siempre: pérdida de conocimiento, no de riesgo. Avanzamos hacia una planta que hoy sigue generando debate: el ajenjo, usado durante siglos para parásitos intestinales y trastornos digestivos profundos. El ajenjo fue prohibido en muchos países, no por su uso tradicional, sino por versiones concentradas y mal formuladas que ignoraban completamente el contexto ancestral. El error no fue la planta, fue la forma moderna de explotarla sin límites. El ajenjo, bien usado, es una herramienta. Mal usado, es una advertencia, y esa diferencia casi nunca se explica. Aquí es donde aparece un patrón incómodo. Muchas plantas fueron censuradas no porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien cuando se entendían correctamente. La ruda es otro ejemplo. Utilizada para estimular la circulación, aliviar espasmos y apoyar procesos menstruales. La ruda no es una planta suave. Nunca lo fue. Pero en lugar de enseñar respeto, se decidió catalogarla como peligrosa y cerrar el tema. Cuando una planta exige conocimiento, paciencia y responsabilidad, suele ser descartada en un mundo que busca soluciones rápidas. Y antes de continuar, es importante entender algo. No todas las plantas censuradas son venenosas. Algunas simplemente desafían la lógica moderna. El diente de león, por ejemplo, fue despreciado durante décadas como maleza. Sin embargo, su efecto sobre el hígado, la glucosa y la inflamación está mejor documentado hoy que nunca. ¿Por qué se ignoró tanto tiempo? Porque no se puede patentar lo que crece libremente. Y ese silencio también es una forma de censura. Lo que viene a continuación es todavía más revelador, porque hay plantas que no solo fueron prohibidas, sino reescritas, cambiadas de nombre, fragmentadas en compuestos aislados, convertidas en algo irreconocible. Y cuando eso ocurre, el conocimiento deja de ser ancestral y se vuelve dependiente. Quédate, porque la siguiente planta fue usada durante siglos para el dolor, y hoy su versión moderna se vende con advertencias que nunca se aplicaron a la planta original. A medida que avanzamos, algo empieza a quedar claro. La censura de muchas plantas no ocurrió de golpe, ocurrió en silencio. No hubo anuncios oficiales. Hubo cambios en manuales, advertencias vagas, desaparición de recetas tradicionales y una insistencia constante en reemplazar lo natural por versiones controlables. Un ejemplo claro de esto es la consuelda.
Durante siglos fue utilizada externamente para regenerar tejidos, aliviar inflamación profunda y acelerar la recuperación de heridas. Funcionaba demasiado bien. El problema apareció cuando se intentó trasladar un uso tradicional localizado a un consumo interno prolongado sin criterio. En lugar de explicar la diferencia, se optó por el camino más fácil: eliminarla del discurso. La consuelda no desapareció por ser inútil, sino porque requería contexto. Muy cerca de ella está una planta que hoy sigue generando confusión: la efedra, utilizada en la medicina tradicional asiática para afecciones respiratorias, fatiga extrema y estados de colapso energético. Durante siglos fue una herramienta puntual, nunca un consumo diario. Cuando fue extraída, concentrada y comercializada sin límites, llegaron los efectos adversos. Y una vez más, el error humano se convirtió en culpa vegetal. La efedra fue prohibida, pero el conocimiento correcto ya había sido ignorado. Otra planta que sufrió una transformación radical fue el opio vegetal, la amapola. Durante miles de años se utilizó en dosis mínimas para el dolor intenso, el insomnio extremo y situaciones críticas. No era una planta cotidiana, era un recurso de última instancia. El problema no fue su existencia, sino su industrialización. Al aislar y potenciar sus compuestos, se rompió el equilibrio que la planta completa mantenía. Y con eso, se perdió la línea entre alivio y dependencia. La planta original fue borrada del relato, mientras su versión fragmentada se multiplicó. Avanzamos hacia una planta que no fue prohibida, pero sí desacreditada durante décadas: el muérdago. Utilizado tradicionalmente para regular la presión, apoyar el sistema nervioso y equilibrar procesos inflamatorios. Su problema no fue la falta de evidencia, sino la dificultad de encajarla en modelos simples. El muérdago actúa de forma lenta, profunda y sistémica. No ofrece resultados inmediatos, y eso lo vuelve poco atractivo para un sistema que mide eficacia en horas, no en procesos. Aquí aparece otra constante: las plantas que trabajan a nivel profundo suelen ser invisibilizadas. La Salvia officinalis es un ejemplo claro. Utilizada para la memoria, la regulación hormonal y la inflamación. En ciertos momentos fue restringida por su asociación con rituales y prácticas consideradas incómodas. Sin embargo, hoy se reconoce su impacto en la cognición y el equilibrio metabólico. Lo que antes era sospechoso, ahora empieza a validarse. Pero el daño al conocimiento ya fue hecho. Hay plantas cuya censura fue más sutil. El kava, por ejemplo, utilizado durante siglos en culturas del Pacífico para la ansiedad, la tensión nerviosa y el descanso profundo. Cuando se introdujo en mercados modernos sin respetar métodos tradicionales de preparación, surgieron problemas hepáticos. No por la planta, sino por procesos industriales agresivos. Aún así, el mensaje fue claro: advertencia general, explicación mínima. Y el miedo volvió a ganar. Y ahora entramos en una zona especialmente delicada: plantas que afectan directamente al sistema nervioso. La valeriana fue durante años vista con recelo por su efecto sedante. Se habló más de su olor que de su capacidad para modular el sueño sin crear dependencia. Mientras tanto, se normalizaron sustancias mucho más agresivas. La valeriana no fue prohibida, pero fue subestimada, que a veces es una forma más eficaz de censura. Lo que une a todas estas plantas no es su toxicidad, es su complejidad. No son productos rápidos, no funcionan igual en todos los cuerpos, exigen observación, dosis, tiempo y respeto. Y eso las hace incompatibles con una cultura que busca soluciones universales. Pero aún hay más, porque algunas plantas no solo fueron silenciadas, sino activamente ridiculizadas. Y la siguiente pertenece a ese grupo: una planta común, accesible y sorprendentemente poderosa cuando se entiende correctamente. Hay un tipo de censura más eficaz que la prohibición directa: la burla. Cuando una planta no puede ser eliminada, se le quita valor. Se le llama hierba, maleza, remedio de abuela, superstición. Y así, sin necesidad de leyes, el conocimiento se diluye. El ortiga es uno de los ejemplos más claros. Durante siglos fue utilizada para la sangre, la inflamación, la piel y las articulaciones. Rica en minerales biodisponibles, profundamente nutritiva, reguladora, pero como crece libremente y sin permiso, fue reducida a una planta molesta. Hoy, la ciencia confirma lo que el conocimiento antiguo nunca olvidó. El problema no era la planta, era que no generaba dependencia.
Algo muy similar ocurrió con el llantén, presente en caminos, jardines y grietas del concreto, utilizado ancestralmente para heridas, infecciones, inflamación y mucosas. Tan efectivo que se aplicaba directamente sobre la piel. No había intermediarios. No había procesos complejos. Solo la planta y el cuerpo. Y cuando algo es tan accesible, se vuelve invisible. El llantén no fue censurado con advertencias. Fue censurado con indiferencia. Entramos ahora en un terreno aún más incómodo. Plantas asociadas a textos antiguos y tradiciones espirituales. El hisopo, mencionado en escrituras antiguas como planta de purificación. Durante siglos se usó para afecciones respiratorias, limpieza interna y procesos infecciosos leves. No desapareció, pero fue fragmentado. Su simbolismo fue separado de su fisiología. Y cuando se rompe esa unidad, el conocimiento pierde fuerza. Hoy sabemos que el hisopo tiene compuestos antimicrobianos reales. Nada místico, nada simbólico, función biológica concreta. La mirra es otro caso revelador. Conocida por su valor espiritual, fue utilizada también como antiinflamatorio, cicatrizante y conservante natural. Cuando se la relegó únicamente al ámbito religioso, se perdió su aplicación práctica. Y así, una planta con efectos medibles fue reducida a un símbolo. Esa también es una forma de censura. No negar, sino encasillar. Pero no todas las plantas censuradas pertenecen al pasado lejano. Algunas siguen generando controversia hoy. El cardo mariano es un ejemplo clave. Apoya el hígado, la regeneración celular y la protección frente a toxinas. Durante décadas fue ignorado o minimizado. Hoy se estudia intensamente. ¿La razón? El hígado se volvió un problema central en una era de sobrecarga química. Lo que antes no convenía destacar, ahora resulta imposible de ignorar. Aquí aparece otro patrón. Cuando una planta interfiere directamente con procesos clave como la inflamación crónica, la regulación de la glucosa o la detoxificación hepática, suele ser marginada hasta que la evidencia se vuelve abrumadora. El fenogreco fue durante siglos utilizado para el metabolismo y el control del apetito. Luego fue relegado. Hoy vuelve a aparecer en estudios sobre sensibilidad a la insulina. La historia se repite. Y no podemos ignorar a una planta que fue temida más por su reputación que por su efecto real. La mandrágora, rodeada de mitos, exageraciones y relatos oscuros. En realidad, era una planta de uso extremadamente limitado y específico, relacionada con el dolor y estados profundos. El mito creció más que el conocimiento. Y cuando el mito domina, el estudio desaparece. Así se pierde la proporción. Así se pierde el respeto. Lo que todas estas plantas tienen en común es que no se prestan a explicaciones simples. No funcionan como un interruptor. Funcionan como procesos. Y eso exige algo que hoy escasea: paciencia. Pero todavía queda una parte crucial. Porque algunas plantas no solo fueron ridiculizadas o silenciadas, fueron reemplazadas. Y ese reemplazo cambió la relación del ser humano con su propio cuerpo. Quédate, porque lo que viene explica por qué hoy dependemos de sustancias que antes no eran necesarias. Hubo un momento en la historia en que el conocimiento vegetal dejó de transmitirse en hogares y comenzó a trasladarse exclusivamente a instituciones. No fue inmediato. Fue progresivo. Las plantas no desaparecieron de golpe. Fueron sustituidas por versiones aisladas, concentradas y patentables. Y cuando eso ocurrió, cambió algo más profundo que la medicina. Cambió la relación entre el ser humano y su autonomía. Un ejemplo evidente es la corteza de sauce blanco. Durante siglos fue utilizada para el dolor y la inflamación. La corteza completa contiene salicina, pero también otros compuestos que modulan su efecto y reducen la agresividad sobre el estómago. Cuando se aisló su principio activo y se transformó en ácido acetilsalicílico, nació una de las sustancias más utilizadas del mundo. El problema no fue el avance químico. El problema fue el olvido del contexto. La planta completa desapareció del discurso general, mientras su versión sintetizada dominó el mercado. Se fragmentó el conocimiento, y con esa fragmentación se perdió equilibrio. Algo similar ocurrió con la digital, una planta utilizada tradicionalmente para afecciones cardíacas bajo supervisión estricta. Era una planta poderosa, reservada para casos concretos. Cuando sus compuestos fueron aislados y convertidos en medicamentos, se reforzó la narrativa de que la planta era peligrosa por naturaleza. En realidad, siempre fue una herramienta de alta precisión. Lo que cambió fue la escala y el control.
La equinacia es otro caso revelador, utilizada por pueblos originarios para estimular las defensas y apoyar procesos infecciosos leves. Durante décadas fue ridiculizada como remedio alternativo sin fundamento. Sin embargo, estudios posteriores comenzaron a reconocer su impacto en la modulación del sistema inmunológico. No fue prohibida, pero sí desacreditada el tiempo suficiente para que su uso tradicional se debilitara. Cuando algo se ridiculiza lo suficiente, la gente deja de investigarlo por sí misma. Y luego está el hipérico, conocido como hierba de San Juan. Durante siglos se utilizó para estados de ánimo bajos y alteraciones emocionales leves. Cuando comenzó a compararse con fármacos antidepresivos, surgieron advertencias por interacciones. Las advertencias eran necesarias, pero el mensaje fue simplificado hasta convertirse en miedo generalizado. El hipérico no era una solución universal. Tampoco lo son los fármacos. Pero en lugar de enseñar contexto y personalización, se optó por polarizar. Planta contra medicamento, natural contra sintético. Cuando en realidad el problema nunca fue la planta, sino la falta de educación profunda. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas plantas fueron desplazadas no por ineficacia, sino por falta de rentabilidad? El ajo, por ejemplo, ha sido utilizado como antimicrobiano natural, apoyo cardiovascular y modulador inflamatorio. No fue prohibido, fue subestimado, porque algo que crece en la cocina no genera dependencia comercial. Sin embargo, su impacto sobre presión arterial, perfil lipídico e inmunidad sigue siendo estudiado. Y cada nuevo estudio parece confirmar lo que ya se sabía hace siglos. Otro caso emblemático es el jengibre, utilizado para digestión, inflamación, náuseas y circulación. Durante años fue considerado simplemente un condimento. Hoy se reconoce su capacidad antiinflamatoria, comparable en algunos contextos leves. No reemplaza tratamientos complejos, pero tampoco es irrelevante. El problema no es elegir entre planta o medicina moderna. El problema es olvidar que ambas pueden coexistir cuando hay conocimiento. A medida que más plantas fueron fragmentadas en compuestos aislados, el mensaje implícito fue claro. La naturaleza es inexacta, la química es precisa, pero la realidad es más compleja. La naturaleza trabaja en sinergia. Múltiples compuestos interactúan, se equilibran y modulan entre sí. Al aislar uno solo, se amplifica su potencia, pero también sus efectos secundarios. Esa diferencia rara vez se explica con profundidad en el discurso general, y aquí es donde todo converge. La censura no siempre es prohibición. A veces es reemplazo. A veces es simplificación excesiva. A veces es miedo sin contexto. Cuando una planta exige respeto, dosis adecuada, comprensión del cuerpo y del momento metabólico, incluyendo inflamación crónica, función hepática y regulación de glucosa, deja de ser atractiva para una cultura que busca soluciones inmediatas. Pero eso no la vuelve obsoleta. Lo que viene ahora es la parte más importante. Porque después de recorrer plantas perseguidas, ridiculizadas, fragmentadas y reemplazadas, necesitamos entender algo fundamental. El verdadero poder no está en idealizar la naturaleza, ni en demonizar la ciencia. Está en recuperar criterio. Y ese criterio comienza por comprender cómo interactúan estas plantas con procesos centrales del cuerpo humano. Inflamación, hígado, glucosa, sistema nervioso. Ahí está la clave que casi nadie explica de forma completa. Quédate, porque en la siguiente parte no solo hablaremos de plantas, hablaremos de por qué el cuerpo moderno está más inflamado, más saturado y más dependiente que nunca. Y por qué algunas de estas plantas podrían tener un papel que va mucho más allá de lo que nos enseñaron. Después de recorrer plantas perseguidas, ridiculizadas y fragmentadas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué hoy tantas personas viven inflamadas, fatigadas, con problemas metabólicos, alteraciones hormonales y dependencia constante de estimulantes o sedantes? La respuesta no es simple, pero tiene un eje común que durante siglos sí fue comprendido: el equilibrio interno. La mayoría de las plantas tradicionales no actuaban como soluciones aisladas. Actuaban sobre sistemas, y uno de los sistemas más ignorados en la conversación moderna es el hígado. El hígado no solo procesa toxinas, regula hormonas,
Participa en el metabolismo de la glucosa, modula inflamación y determina cómo respondemos al estrés. Cuando el hígado está saturado, el cuerpo entero se vuelve más vulnerable. Y muchas de las plantas que fueron minimizadas tenían precisamente ese enfoque sistémico. El cardo mariano, que mencionamos antes, no es solo una planta para el hígado, es una planta que influye en la regeneración celular hepática, y eso impacta indirectamente la inflamación crónica. Cuando el hígado trabaja mejor, la carga inflamatoria disminuye. Y cuando la inflamación disminuye, mejora la sensibilidad a la insulina. Esta conexión rara vez se explica de forma clara, pero es central. La ortiga, despreciada como maleza, contiene minerales que apoyan procesos metabólicos esenciales. Magnesio, hierro, compuestos antiinflamatorios. No es un suplemento milagroso. Es una herramienta de soporte. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, la respuesta metabólica cambia. Y eso incluye la forma en que manejamos la glucosa. Aquí entramos en un punto crítico. La regulación de la glucosa y la insulina es uno de los mayores desafíos de la era moderna. Exceso de azúcar, estrés crónico, sueño fragmentado, hígado sobrecargado. Algunas plantas tradicionales actuaban indirectamente sobre este eje. El fenogreco, por ejemplo, ha mostrado capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina en ciertos contextos. No sustituye tratamientos médicos, pero demuestra que el conocimiento antiguo no era ingenuo. Observaban patrones, veían resultados. El diente de león, ignorado por décadas, estimula la producción biliar y apoya procesos digestivos que influyen en el metabolismo de grasas. Cuando la digestión mejora, la carga hepática disminuye. Cuando la carga hepática disminuye, la inflamación sistémica puede reducirse. Es un efecto en cadena, no es inmediato, es progresivo, y eso exige constancia. Lo mismo ocurre con el jengibre y el ajo. Ambos tienen efectos moduladores sobre la inflamación. Y la inflamación crónica de bajo grado es el terreno donde se desarrollan muchos problemas modernos. No hablamos de inflamación aguda por una herida. Hablamos de inflamación silenciosa, constante, metabólica. Esa que altera la señal de la insulina, que afecta la energía, que impacta la piel y el estado de ánimo. Muchas plantas tradicionales apuntaban a eso sin usar términos bioquímicos sofisticados. Y aquí aparece una diferencia clave entre la medicina ancestral y el enfoque moderno fragmentado. El enfoque ancestral preguntaba, ¿cómo está el sistema completo? El moderno pregunta, ¿qué síntoma apagamos primero? Ambas aproximaciones tienen lugar, pero cuando solo apagamos síntomas sin mejorar el terreno metabólico, el problema cambia de forma, no desaparece. El hígado, la inflamación y la glucosa forman un triángulo central. Cuando uno se altera, los otros también. Y muchas de las plantas que fueron marginadas actuaban precisamente en ese triángulo. No eran soluciones mágicas, eran moduladores, reguladores, apoyos constantes. Eso no significa que todo lo natural sea seguro o que todo lo moderno sea negativo. Significa que el conocimiento necesita contexto. Dosis, individualización, comprensión del estado metabólico real de cada persona. Una planta que apoya la bilis puede ser útil en alguien con digestión lenta, pero inadecuada en otro contexto. Esa precisión es la que se perdió cuando se simplificó el discurso a bueno o malo. Lo verdaderamente poderoso no es volver al pasado. Es integrar lo que funcionaba con lo que hoy sabemos. Recuperar criterio. Entender que inflamación crónica, resistencia a la insulina y sobrecarga hepática no se corrigen únicamente con intervenciones aisladas. Se corrigen con cambios sistémicos, y algunas plantas pueden formar parte de ese apoyo cuando se usan con responsabilidad. Y ahora que comprendemos el eje central, hígado, inflamación, glucosa, estamos listos para la parte final, porque después de hablar de censura, reemplazo y fisiología, queda una pregunta más profunda. ¿Por qué este conocimiento importa hoy más que nunca? Quédate, porque el cierre no es una conclusión histórica, es una invitación directa a recuperar algo que nunca debimos delegar completamente,
la comprensión de nuestro propio cuerpo. Después de todo lo que hemos recorrido, el punto no es romantizar el pasado ni rechazar el presente. El punto es entender el patrón. Muchas plantas no fueron olvidadas porque no funcionaran. Fueron desplazadas porque exigían conocimiento, responsabilidad y una relación activa con el propio cuerpo. Y cuando una sociedad pierde esa relación, pierde algo más que remedios, pierde criterio. A lo largo de este recorrido, vimos cómo algunas plantas fueron demonizadas por su potencia, otras ridiculizadas por su accesibilidad, otras fragmentadas en compuestos aislados y otras simplemente ignoradas hasta que la evidencia científica se volvió imposible de negar. El patrón se repite. No es una teoría, es historia documentada. Pero hay algo todavía más importante que la historia. El presente metabólico. Hoy vivimos en una era donde la inflamación crónica de bajo grado es casi normalizada, donde la resistencia a la insulina aumenta silenciosamente, donde el hígado procesa más químicos, más azúcares y más estímulos que nunca antes en la historia humana. Y en ese contexto, las plantas tradicionales no eran soluciones mágicas, eran moduladores del terreno interno. El cardo mariano apoyando la regeneración hepática, el diente de león estimulando procesos biliares, el fenogreco influyendo en la sensibilidad a la insulina, la ortiga aportando minerales esenciales, el jengibre y el ajo modulando inflamación. Ninguna de estas plantas reemplaza tratamientos médicos necesarios, pero tampoco son irrelevantes. Su valor radica en que trabajan sobre sistemas, no solo sobre síntomas. Y eso es exactamente lo que el cuerpo moderno necesita comprender otra vez. Cuando el hígado mejora su función, la inflamación puede disminuir. Cuando la inflamación disminuye, la señal de la insulina mejora. Cuando la insulina mejora, la energía se estabiliza. Cuando la energía se estabiliza, el cuerpo deja de vivir en modo de emergencia. Ese enfoque sistémico no es una moda, es fisiología. La verdadera censura no siempre fue prohibir una planta. A veces fue enseñarnos a pensar que el cuerpo funciona por compartimentos aislados, que el hígado no tiene relación con la piel, que la inflamación no tiene relación con el estado de ánimo, que la glucosa solo importa en un análisis de laboratorio. Cuando se pierde la visión integrada, se pierde poder personal. Recuperar conocimiento no significa automedicarse, significa hacer preguntas más profundas. Significa entender que una planta no es buena o mala en abstracto. Depende del contexto metabólico, de la dosis, del momento, de la persona. Ese nivel de comprensión es el que diferencia la sabiduría del fanatismo. Las plantas que fueron perseguidas, ridiculizadas o reemplazadas, no necesitan ser idealizadas. Necesitan ser entendidas. Y entender implica estudiar, contrastar, consultar cuando sea necesario y asumir responsabilidad. Porque el verdadero riesgo nunca fue la planta en sí, fue el uso sin criterio. Tal vez la pregunta más importante no es qué planta fue censurada. La pregunta es, ¿cuánto conocimiento estamos dispuestos a recuperar? En un mundo saturado de estímulos rápidos y soluciones inmediatas, elegir comprender procesos, inflamación, hígado, glucosa, sistema nervioso, es un acto de autonomía. Y esa autonomía comienza con información clara, contexto y equilibrio. Si este recorrido te hizo ver las plantas con una perspectiva más profunda, entonces el objetivo se cumplió. No se trata de volver atrás, se trata de integrar lo mejor de ambos mundos con inteligencia. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por dedicar tiempo a comprender en lugar de consumir información superficial. Ese simple acto ya marca una diferencia. Y si este contenido te aportó claridad, compártelo con alguien que también valore el conocimiento bien explicado, porque cuando el conocimiento circula con responsabilidad, deja de ser censurable. Nos vemos en el próximo recorrido.